Muy buenos días, tardes o noches. Este video es el sexto de esta serie de disciplinas espirituales. Y como hice referencia en videos anteriores, este material en su mayoría es una síntesis del libro de Donald Whitney denominado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, más algunos aportes personales. Hoy vamos a hablar de la disciplina de la oración para la piedad. El autor hace referencia de que en Nuevo México se han construido y desplegado 27 discos satelitales enormes a lo largo de 70 kilómetros para analizar imágenes ópticas de los cielos a fin de captar señales de radio provenientes del espacio que son tan insignificantes como la fuerza de un copo de nieve al caer en la Tierra. Y los compara con las abundantes promesas que nos ha dado Dios, creador del universo, que nos ha hecho saber a través de sus profetas a lo largo de siglos y sobre todo de su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Por este motivo, el apóstol Pedro nos anima a prestar mucha atención a la palabra dada por los profetas. En palabras de Pedro, en 2 de Pedro 1:19 nos dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Bueno, los científicos tratan de escuchar algo del universo, mas nosotros hemos recibido las palabras del creador del universo. Y el Señor no solo nos ha hablado y habla cada día, sino es capaz de escuchar nuestras oraciones también, aunque sean más tenues que un copo de nieve al caer al suelo. Por eso la disciplina de la oración es la siguiente en importancia después de las disciplinas de la asimilación de la palabra. Sin embargo, estadísticas y la experiencia nos muestran que en nuestras vidas de oración no es tan practicada. Pero si nuestra meta es la piedad, es decir, ser conformados a la imagen de Jesús, debemos orar como Él nos enseñó. Bueno, la oración es algo que se espera de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro Señor, tenemos que estar conscientes de que nos ponemos bajo su autoridad y bajo la autoridad de su palabra, que es la Biblia. Y es allí que encontramos que es la voluntad de Dios que oremos. Bueno, también Jesús espera que oremos. Para Él, esto no es un mandato autoritario o impersonal, más bien todo lo contrario. Él como persona, con toda su autoridad y amor, espera que, como nos enseñó en las Escrituras, podemos mirar esto, ¿no? En Mateo 6:5. Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. En verdad, ya les digo que ya han recibido su recompensa. También en Mateo 6:6 nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. Continúa en Mateo 6:8 y dice: y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitas antes de que vosotros se lo pidáis. Continúa enseñándonos Jesús en Mateo 6, del 9
al 13. Vosotros, pues, oraréis de esta manera. Y nos enseña esa oración que hemos repetido tantas veces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Orar a Dios como un padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. ¿No? Jesús nos está dando esto como un ejemplo de oración, como una relación de un hijo hacia un padre orando. Bueno, continúa el Señor enseñándonos sobre la oración y nos dice en Lucas 11, del 9 al 10, yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esto estaba en Lucas 11, del 9 al 10. Continúa enseñándonos también en una palabra que ha registrado Lucas en 18, del 1 al 5. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por un tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, aun que ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Bueno, estábamos viendo cómo este hombre injusto hace justicia. Cuánto más un Padre justo que nosotros tenemos, ¿verdad? Todas estas palabras expresan que la voluntad de Jesús es que oremos nosotros hoy día también y que debemos recibir como si Jesús realmente nos estuviera frente a nosotros hablándonos. Debemos recibir esta palabra de parte de Él, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios en la Biblia lo deja bien claro, ¿no? Que su voluntad para nosotros es la oración. Dice también el apóstol Pablo, nos enseña lo mismo en Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto implica una vida que se dedica a eso, que lo considera como una prioridad, que le dedica el tiempo y que hace un énfasis. Y esta oración hace un énfasis en una actividad, ¿verdad? Bueno, Pablo también en Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Más bien expresa ahí más que una relación, o sea, nos expresa una relación continua de un hijo con su Padre Celestial, ya que está haciendo, que esté haciendo lo que esté haciendo su Padre, esté presente y Él está comunicando con Dios. Algo así como una línea telefónica dedicada a Él mientras realiza otras actividades. Eh, bueno, de manera que orar sin cesar significa nunca dejar de conversar con Dios a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Así que tener mucho trabajo, mucha familia, mucho estudio, etcétera, no nos exime de la voluntad de Dios,
de que lo busquemos en cada momento de nuestra vida. Dios espera que cada cristiano eh, se consagre en oración y ore sin cesar. El autor nos cita en palabras de a Martín Lutero, quien fue un reformador y un hombre de oración en la iglesia, ya que decía, y citamos sus palabras, así como la ocupación de los sastres es hacer ropa, de los zapateros zapatos, de igual manera la ocupación de los cristianos es la oración. Pero tenemos que ver eh, la expectativa de orar no solo como un llamado divino, sino como una invitación real, ya como está expresado en Hebreos 4:16. La palabra de Dios nos dice así: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Dios también espera, ¿no?, que nos acerquemos así, de esa manera, a su trono y a buscar su gracia. Asimismo, Dios espera que oremos comunicándole a Él como un general a sus soldados que están solos en la batalla, ¿no? Así este soldado se reporta con su general y escucha las órdenes de su general. Así quiere el Señor que en medio de esta lucha que tenemos, como nos dice Efesios 6, estemos constantemente hablando con nuestro general. Bueno, también la oración es un privilegio que tenemos como hijos y una expresión de vida de un hijo hacia su padre, como lo podemos ver en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba significa papito, ¿no? Bueno, también el autor, o sea, Pablo, nos refuerza esto en Gálatas 4:6 y dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Bueno, los hijos de Dios, movidos por el Espíritu Santo, bueno, hablan con su Padre Celestial, ¿no? Claman a su Padre, a su papito, permanentemente. Bueno, si como hemos visto, es la voluntad de Dios, nos ha expresado a través también de las Escrituras, entonces el autor acá nos pregunta, ¿por qué tantos creyentes confesamos que no oramos como deberíamos? Aquí hay algunas razones. Primera razón, muchas veces dudamos, aunque no siempre lo expresamos, de que va a haber una respuesta a nuestra oración. Dos, existen momentos en que no sentimos la cercanía del Señor y esto nos desalienta. Y aquí debemos recordar de apoyarnos en lo que dicen las Escrituras, más que en nuestras emociones o sentimientos. Y también las Escrituras no ocultan los sentimientos expresados en la oración de Job, de David, de Elías, que han experimentado también esa sensación de soledad, de que no sentían la cercanía de Dios, ¿verdad? Bueno, una tercera razón. También cuando estamos poco conscientes de la necesidad real, no oramos con la intensidad que debíamos.
Por el contrario, muchas veces cuando vienen los problemas, al tiro nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Cuarta razón, también cuando nuestra percepción de la grandeza de Dios es pobre, así también lo son nuestras oraciones. Pero si meditamos en la naturaleza, el carácter de Dios, en sus atributos de carácter, como ser su amor, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, etcétera, no solo la oración brota, sino también de ahí surge la adoración a Dios, ¿verdad? Quinta razón por la que a veces no oramos. Cuando no estamos conscientes o pensando en el Evangelio, es decir, en la condición que Cristo nos encontró cuando estábamos vagando por este mundo. Él nos llamó, nos salvó, nos hizo sus hijos, nos justificó, nos rescató, ha dado su vida por nosotros. Cuando estamos conscientes de todo eso, la oración brota y también brota nuestra adoración al Señor. Bueno, algo de esperanza. La oración se aprende. Otra razón por la que muchos cristianos oran tan poco es porque no han aprendido cómo orar. Si el Señor nos manda a orar y no lo hacemos y esto nos desalienta, algo que nos alentaría a hacerlo es saber que la oración es algo que se aprende. No importa cuán débil o cuán fuerte seas en la oración, podemos robustecer esta área en nuestra vida. Cuando somos niños lloramos y así obtenemos la atención de nuestros padres. Luego aprendemos a hablar y a expresar nuestras necesidades y sentimientos. Así también nos ocurre en relación a la oración. Vamos aprendiendo, primero llorando. Aprendemos de que tenemos que orar con fe. Luego tenemos que orar conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Orar con persistencia. Orar para la gloria de Dios. Y mucho más. Pero esto se aprende orando. Recordamos que sus discípulos al verle orando, lo que le dijeron a Jesús. Está registrado en Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Bueno, la oración se aprende orando. Así como aprendemos un idioma extranjero hablando, la mejor forma de aprender a orar es orando. Andrew Murray, un misionero sudafricano que escribió sobre la oración, nos dice que leer, escuchar y hablar sobre conferencias de oración es bueno, pero no nos enseña a orar. No se consigue nada sin ejercicio, sin práctica. Así que como se aprende la música tocando, pues igual se aprende a orar orando. El Espíritu Santo, como nos promete Juan 16:13, ah, bueno, nos va a ayudar en esto, ¿no? Jesús nos hizo esa promesa y nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Él nos enseña cómo orar cuando estamos practicando la oración. Bueno, también ah, aprendemos a orar meditando en las Escrituras.
Aquí el autor nos enseña la importancia de la meditación como un nexo o un puente entre leer la palabra de Dios y la oración. Hemos dedicado un video a esto, pero fíjense el énfasis y la conexión que vamos a hacer ahora con la oración y la conexión de la palabra, la lectura de la palabra. O sea, normalmente leemos la Biblia, la cerramos y hacemos un cambio, ¿no? A la oración. Y a veces este cambio es brusco, cuando la transición debería ser suave. Para que sea suave y engrane, eh, está el vínculo de la meditación. La meditación era una práctica habitual, por ejemplo, en el rey David, como lo podemos ver en los siguientes versos. O sea, si pueden revisar el Salmos 19, que es una joya. Los primeros 6 versículos del Salmo 19, David nos está hablando de la creación de Dios. Vemos a este hombre contemplando la creación de Dios y exaltando a Dios en la creación, en el sol, ¿no? Está mostrándonos, realmente nos está hablando de toda esa creación de Dios. Pero luego hace un cambio, ¿ya? Y de los versículos 7 al 10, vemos a David ya exaltando la palabra del Señor. Entonces vemos cómo él estaba meditando en la palabra. Vamos a leer 3 versículos acá, el versículo 7, 11 y 14. Verso 7 dice así: David le está diciendo al Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren, está meditando David en lo que significa la palabra del Señor. Verso 11: Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ahí David está viendo que la palabra le amonesta, le habla y que es importante guardarla. Verso 14 le dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, en el verso 14 ya vemos un efecto de la palabra y ya hay un cambio hacia la oración. Bueno, aquí hemos visto cómo David practicaba el meditar la palabra y luego continuaba orando y luego alabando. Revisen el Salmo 19 y van a mirar esa transición. El proceso funciona de la siguiente manera. Después de recibir un pasaje de la Escritura, la meditación nos permite tomar lo que Dios dijo y pensar profundamente en eso, asimilando y luego hablar. Hablar es orar con Dios. Y de esta forma la oración se vuelve significativa para nosotros. Ya no es simplemente un repetir, sino tiene un significado, ¿verdad? El autor nos dice que cuando la oración se aviva por medio de la meditación, se convierte en una conversación real con una persona real, que es nuestro Señor y Padre. Dios nos habla en su palabra y nosotros le hablamos a Él en respuesta a lo que Él nos ha dicho. Y luego que hemos terminado, volvemos a escuchar su palabra y meditamos en lo que nos ha dicho y le volvemos a hablar, así como lo hacemos cuando conversamos con un amigo, ¿verdad? De esta forma, la oración no es una repetición de frases aprendidas, sino algo nueva cada vez. Donald S. Whitney, en esta parte, nos va a citar varios hombres, tanto en la Biblia como cristianos que han sido ejemplos de vida y oración. Y entre ellos un grupo de
de creyentes ya conocidos como los puritanos ingleses, que vivieron más o menos entre el 1550 al 1700, de quienes podemos aprender muchísimo y a quienes vamos a citar, ¿ya? A fin de que los podamos conocer en el futuro también. Disculpe. Un puritano se llamaba Richard Baxter, cristiano, y nos aconseja a él a practicar la meditación y la oración simultáneamente, unas veces hablándonos a nosotros mismos y luego a Dios. O sea, meditar es como hablarte a ti mismo, ¿ya? Y también a Dios. John Owen, un teólogo muy influyente, decía, ore mientras piense. Acepte cada destello de luz y de verdad que llegue a su mente. Dele gracias a Dios y ore por cada cosa que lo impulse y de verdad que llegue a su mente. Dele gracias a Dios y ore por cada cosa que lo impacte poderosamente. Bueno, vemos a Matthew Henry. Sus comentarios los tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y él comentaba precisamente sobre el Salmo 19 y decía, las oraciones de David no eran solamente sus palabras, sino sus meditaciones. Así como la meditación es la mejor preparación para la oración, de igual manera la oración es el mejor tema de meditación. La meditación y la oración van juntas. Thomas Manton nos decía que la meditación era una disciplina intermedia entre la lectura de la palabra y la oración, y que consideraba ambas. Miren, él está poniendo un elemento más acá. La palabra alimenta la meditación y la meditación. William Bates. Y nos reflexiona sobre la oración diciendo, ¿cuál es la razón por la que nuestros deseos, como una flecha disparada por un arco débil, no llegan a su blanco? Solo esta, no meditamos antes de orar. El gran motivo por el que nuestras oraciones son infructuosas es porque no meditamos antes de ellas. William Bridge nos dice lo siguiente: la meditación es como la hermana de la lectura. También es la madre de la oración. Aunque el corazón del hombre esté muy poco dispuesto a la oración, si tan solo entra en la meditación de Dios y en las cosas de Dios, su corazón pronto va a dar como resultado la oración. Comience leyendo u orando. Continúe con la meditación. Termine con la oración. La lectura sin la meditación es infructuosa. La meditación sin la lectura es dañina. Meditar y leer sin orar no dan bendición. Bueno, 100 años después de los puritanos, tenemos a uno de los hombres de oración más ungidos que ha tenido este mundo. Su nombre es Jorge Müller, un hombre que nació en 1805 y murió en 1898. Miren, casi un siglo. Que fue llamado por Dios cuando su vida estaba entregada totalmente al pecado y fue cambiada en una vida de entrega y consagración y servicio al Señor. Él fundó el orfanato Bristol en Inglaterra, que albergó a más de 10,000 niños huérfanos que él recogía de las calles, a quienes alimentó, vistió, albergó y educó hasta 2,000 niños a la vez, sin pedir dinero a nadie.
Cientos de millones de dólares llegaron a sus manos sin que él los pidiera a nadie, sino tan solo a Dios. Y a sus hijos, a sus niños, perdón, nunca les faltó el pan y la educación. Y existen miles de respuestas documentadas que él las registraba de sus oraciones. También él apoyó la obra misionera en el mundo. Veamos lo que Dios le reveló a este hombre para que podamos aprender eso, ¿no? Que está escrito en una autobiografía citada en el libro de John Piper llamado Sed de Dios. Ustedes pueden ver ese libro. En la página 160, 163, bueno, podemos registrar esta su autobiografía, la autobiografía de Jorge Moller. Y vamos a sacar algunos párrafos por la importancia que tiene. Así escribe Jorge Moller. Él escribe que al Señor le agradó enseñarle esta verdad que ha sido de beneficio continuo en su vida durante 40 años. Dice, él decía así: vi con mayor claridad que la tarea principal y mayor a la que debía atender cada día era mantener mi alma feliz o satisfecha en el Señor, en saciar mi alma, así como poder alimentar mi hombre interior. Entendía que era importante ayudar a los creyentes, liberar a los afligidos, mostrar la verdad a los inconversos, servir a los necesitados. Pero si no me alimentaba y no fortalecía mi hombre interior primero, no iba a hacer todo eso con un espíritu correcto. Estaba poniendo comillas en todas estas partes, citando las palabras de este hombre. También nos cuenta que su costumbre anterior, 10 años antes, no, perdón, durante 10 años, había sido levantarse y antes del desayuno entregarse a la oración. Dice, pero luego Dios le enseñó otra forma de hacerlo, que a continuación detallamos. Entonces, para que quede claro, por 10 años él simplemente se levantaba y oraba. Pero luego Dios le habla y le muestra hacerlo de otra manera. Y aquí vamos a ver cómo es que está referido esto. Pongo comillas y cito sus palabras. Ahora vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y a la meditación de la misma, para que mi corazón fuera consolado, animado, advertido, reprobado, instruido. Y así al meditar, mi corazón podía ser llevado a experimentar la comunión con el Señor. Por tanto, comencé a meditar leyendo el Nuevo Testamento desde el principio, temprano en la mañana. Lo primero que hacía después de pedir con pocas palabras la bendición del Señor sobre su preciosa palabra, era comenzar a meditar en la palabra de Dios, buscando en cada versículo extraer alguna bendición, no para el ministerio público de la palabra, ni para predicar sobre lo que había meditado, sino para obtener alimento para mi propia alma. El resultado que he encontrado casi siempre es el siguiente, que después de unos minutos mi alma ha sido llevada a la confesión, a la gratitud, a la intercesión o a la súplica. Por lo que, aunque no me había propuesto darme a la oración, sino a la meditación,
casi inmediatamente me volvía más o menos a la oración. Cuando había permanecido durante unos instantes confesando, intercediendo, suplicando o dando gracias, continuaba con las siguientes palabras o con otro versículo, volviendo a la oración por mí o por otros, según me guiaba la palabra. El resultado de esto es que siempre hay una gran parte de confesión, gratitud y súplica o intercesión mezclados con la meditación, y que mi hombre interior casi invariablemente eh, es aún sensiblemente alimentado y fortalecido. Así que para la hora del desayuno, con raras excepciones, estoy en un estado de paz, cuando no de alegría en mi corazón. Así también el Señor se agrada de comunicarme aquello que poco después encuentro para alimentar a los creyentes. La diferencia entre lo que hacía anteriormente y lo que hago ahora es la siguiente. Antes, cuando me levantaba, comenzaba a orar lo más pronto posible y por lo general invertía todo o casi todo mi tiempo en oración. Pero ¿cuál es el resultado? A menudo utilizaba un cuarto de hora o media hora hasta una hora de rodillas antes de ser consciente de recibir consuelo, ánimo y humillación de mi alma. Y a menudo después de haber sufrido mucho, porque mi mente volaba de un sitio a otro los 10 o 15 o 30 minutos, recién comenzaba a orar de verdad. Ahora rara vez me pasa eso, porque mi corazón se alimenta de la verdad y es llevado a experimentar la comunión con Dios. Hablo a mi Padre y a mi amigo, a pesar de ser un pecador indigno para ello, acerca de las cosas que Él ha puesto delante de mí en su preciosa palabra. Después de 40 años, fíjense, nos está enseñando eso después de 40 años de haber practicado esto. Eh, Después de 40 años de practicar esto, Jorge Müller nos dice que ahora le sorprende que no viera esto antes, que no lo aprendió en ningún libro, ni ningún predicador le enseñó, sino que Dios mismo se lo enseñó basado en su experiencia ya en todos esos años. Y nos continúa dando consejo. Lo primero que un hijo de Dios tiene que hacer cada mañana tras mañana es obtener alimento para su ser interior. Así como físicamente tenemos que desayunar para poder trabajar, así también debemos proporcionarle alimento a nuestro ser interior. Pero ¿cuál alimento? No la oración, sino la palabra de Dios. Y aquí de nuevo, no la simple lectura de la palabra, de manera que solo pase de largo por nuestra mente como el agua corre por una cañería, sino considerando lo que leemos, meditando en ello y aplicándolo a nuestros corazones. Müller nos insistía y suplicaba afectuosamente a tomar su consejo en cuenta. Él atribuye a esta práctica eh, la ayuda y la fuerza que ha recibido de Dios para pasar con paz por profundas pruebas de diversas maneras. Y la recomienda en el temor del Señor. Nos dice por último, para animarlos, lo siguiente:
qué diferentes son las cosas cuando el alma encuentra refrigerio y felicidad temprano en la mañana, de cuando sin preparación espiritual nos adentramos en el servicio, las pruebas y las tentaciones. Bueno, ¿cómo ahora, escuchando este testimonio, cómo es que aprendemos a orar como aprendieron a orar David, los puritanos, Jorge Muller? Bueno, aprendemos a orar meditando en la Escritura, pues la meditación es la pieza faltante entre la asimilación de la palabra y la oración. Amén. Bueno, podemos aprender a orar orando con otros. ¿Ya? También. Los discípulos aprendieron a orar acompañando a Jesús y viéndolo orar. También le pidieron que les enseñara a orar como está registrado en Lucas 11:1, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que leímos eso? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús a continuación les da ese ejemplo y modelo de oración. De igual manera, podemos orar con personas que pueden ser un ejemplo, un modelo de oración para nosotros. Pero tenemos que ser cuidadosos porque hay buenos y malos ejemplos. Aprendamos principios, no frases que oran otras personas, ya que repetimos de memoria. Bueno, también podemos aprender leyendo sobre la oración. Yo personalmente he aprendido de mis maestros a valorar hombres y mujeres de Dios, que ahora los escojo como mis amigos, como amigos en el Señor, muy especiales, que están registrados en las Escrituras, como Daniel, como Isaías, como Jeremías, como Elías, ¿no? Así como hay otras personas cristianos a lo largo de la historia, como por ejemplo David Brainer. Y les animo a que consigan su diario, el diario de David Brainer, ¿ya? O Jorge Muller, a quien hemos hecho referencia, o Charles Spurgeon. Este era un hombre tremendo de oración, no solo afuera en el púlpito, en su casa, con su familia, con sus hijos. Hombres o mujeres como Susana Wesley. Miren ese ejemplo, esa virtud de esa mujer, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos dice y nos anima. Hierro con hierro se afila. Como el hierro, dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Fíjense. Otro proverbio, Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Ambos versos nos muestran que buenos amigos o compañeros de oración van a ayudarnos. Un principio importante. La oración obtiene respuesta. Este principio relativo a la oración es muy importante porque necesitamos acercarnos a Dios con fe, ya de que Él nos está escuchando y que Él va a responder nuestras oraciones como está prometido en las Escrituras. En el Salmo 65:2 dice, Salmo 65:2 está diciendo lo siguiente.
No, perdón, 3. Tú, el que escuchas la oración, a ti puede acercarse toda carne. En Mateo 7, versos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En su libro, Donald Whitney nos da citas de Murray y de Spurgeon, 2 citas casi para terminar. Andrew Murray nos dice así: si usted pide y no recibe, será porque debe haber algo incorrecto o insuficiente en la oración. No se rinda. Deje que la palabra y el Espíritu le enseñen a orar correctamente, pero no abandone la enseñanza que Él nos da en Mateo 7, que hemos leído anteriormente, ¿verdad? En oportunidades cuando no tenemos una respuesta, tal vez Dios quiera que perseveremos en la oración. Aún así, bueno, tenemos que examinar nuestra oración. Si estamos pidiendo algo fuera de su voluntad, si nuestra motivación es incorrecta, si hay algo en nuestras vidas que a Él no le agrada y quiere hacernos notar para cambiar, ¿ya? Pero al margen de esto u otras razones, debemos estar seguros de que Dios responde las oraciones. Charles H. Spurgeon aquí nos dice lo siguiente: no puedo imaginar que usted atormente a sus hijos entusiasmándolos con un deseo que no tiene la intención de satisfacer. Mezquino de ofrecer limosna a un pobre y no dársela. Cruel de abandonar a un enfermo sin llevarlo a un hospital y que muera desatendido y desamparado. Cuando Dios lo guía a orar, Él quiere que usted reciba. Bueno, a fin de que toda esta enseñanza no quede solo en teoría, sino que la llevemos a la práctica, nos vamos a hacer 3 preguntas. ¿Ya? La primera: debido a que Dios espera que oremos, vamos a practicar nuestra oración como una disciplina, o sea, en términos de tiempo, de lugar, de procedimiento, ya que la oración se aprende. Nos proponemos aprender a orar. Bueno, aquí se habló de orar conectando con la lectura y con la meditación, y se citaron autores y libros, ¿verdad? Dado que la oración obtiene respuesta, ¿orará persistentemente? Por último, es importante indicar que la oración tiene que seguir siendo una disciplina, algo en lo que debemos ejercitarnos, porque es fácil distraernos de este hábito por las presiones de las responsabilidades diarias. Pero por medio de la gracia de Dios, la obra de Jesús en nuestras vidas y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a persistir en la oración a fin de que vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo, como nos dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Bueno, oremos al Señor. Señor,
Enséñanos a orar y a tener comunión íntima contigo. Así como acude un hijo a los brazos de su padre, venimos hoy día delante de ti, porque necesitamos de tu compañía. Señor, bendice esta palabra y bendice esta enseñanza, Señor, para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, queridos amigos, hermanos.